Buenas tardes. Esta tarde en Claves vamos a abordar los cuidados paliativos tan importantes en la atención primaria. Es un quehacer más del médico de familia. Abordaremos en un primer momento las necesidades y el pronóstico, la detección de necesidades y pronósticos a través de un instrumento que se llama NEZPAL. Va a hablarnos de ello Paula Álvarez Manzanares, perteneciente al grupo de cuidados paliativos de la SOCALENFID, que es la Sociedad Federada de la SENFID castellano-leonesa. Médico de familia y en la actualidad se encarga de los pacientes pluripatológicos en el equipo de Valladolid Oeste, sito en el Hospital Río Ortega, y se encarga del cuidado de estos pacientes crónicos pluripatológicos. Cuando quieras, Paula. Hola, pues muchísimas gracias a todos. Gracias al Colegio de Médicos por la iniciativa y la organización de estas sesiones sobre un tema tan importante como son los cuidados paliativos, como ha dicho Isabel. Gracias, Isabel, por contar con SOCALENFID y con el grupo de trabajo para llevar a cabo la iniciativa. Y gracias a todos los asistentes y participantes por vuestro interés. La sesión de hoy la hemos dividido en dos partes. Como os decía Isabel, vamos a hablar del instrumento NEZPAL con su versión 4.0, que aporta algo que os contará el doctor Daniel Ramos después, porque vamos a hablar también no solo de la detección de necesidades paliativas, sino también de la valoración del pronóstico en las personas con enfermedad avanzada y con una trayectoria de final de vida. Como todos sabéis, pues los cambios demográficos que va sufriendo las sociedades de países desarrollados y en vías de desarrollo hace que la esperanza de vida de las personas aumente, y eso es muy bueno. Nos morimos cada vez de más mayores, pero sí que se está viendo que las enfermedades crónicas van evolucionando más y se van alargando más en el tiempo, ¿no? Entonces, eso nos hace poner el foco de atención en el abordaje integral e integrado de estas enfermedades crónicas en las personas a las que atendemos. ¿Cuáles son los problemas actuales? Pues que estamos metidos en una medicina que muchas veces está pues, con muchísimo trabajo, ahora con situaciones de pandemia, de atención telefónica también que origina también muchas dudas y que también puede generar pues, más conflictos o más situaciones de duda, ¿no? Esto hace que muchas veces las enfermedades crónicas avanzadas hagan que nosotros estemos muy pendientes pues, de cómo va a ser el curso, de todos los medios que vamos a poder poner, y sin embargo perdamos un poco de vista lo que es competencia de los equipos de atención, que es el control del dolor, del sufrimiento y de todos los síntomas que se van a poder aparecer y que van a poder generar malestar y sufrimiento en las personas. Muchas veces también esta situación de comunicación telefónica, de miedo a acudir a los centros de atención por la pandemia, hace que también haya una ausencia de una comunicación entre paciente, familia y equipo de salud todo lo fluida que nos gustaría. Lo que es cierto es que el enfoque paliativo a nivel comunitario y con una asistencia domiciliaria o una asistencia integral e integrada puede resultar eficaz, no solo eficaz en el abordaje global de las enfermedades crónicas, sino también eficiente en términos de costo o de eficiencia en la atención en nuestros medios. Esto lo ha determinado la Organización Mundial de la Salud y sobre esto bueno, pues hay un trabajo que ahora comentaremos. ¿Cuál sería entonces la situación actual? Se ha estimado con datos que si tenemos en cuenta 20 personas con una trayectoria de final de vida, habría un porcentaje, 5 de esas personas acabarían falleciendo de cáncer. 5 o 6 personas de esas 20 acabarían falleciendo por una enfermedad avanzada, un fallo orgánico, una enfermedad de órgano avanzada,
8 personas podrían fallecer en el contexto de una fragilidad global, pluripatología crónica o una demencia, y de muerte súbita podrían morir 1 o 2 personas. Esto os lo ponemos para que os hagáis un poco la idea de que en nuestro medio y en nuestra atención vamos a estar ante unas trayectorias de enfermedad que tenemos que conocer para intentar abordar lo mejor posible, ¿no? La trayectoria de cáncer sería una trayectoria, como conocéis, lineal, en la que se podrían poner bueno, pues tratamientos inicialmente activos y, si se puede, podemos encontrarnos en un momento en que esos tratamientos activos no son efectivos y la enfermedad progresaría, de forma que encontraríamos una trayectoria de final de vida que se podría precipitar. Normalmente puede ser una línea, pero precipitarse en los 2-3 últimos meses hasta la muerte. La segunda trayectoria, que serían las enfermedades avanzadas de órgano, sería una trayectoria con un curso lineal, pero progresivamente con un deterioro que se caracterizaría por la aparición de crisis que originarían un descenso de un peldaño en esa situación de la persona hasta que llegara una de esas crisis que originara la muerte de las personas. Estamos pensando en enfermedades pulmonares, cardíacas, enfermedades hepáticas, que nos originarían esa trayectoria vital, y una tercera trayectoria de fragilidad, pluripatología, demencia, en la que esa línea sería una línea muy lenta, que iría descendiendo progresivamente, sobre la que se añadirían enfermedades agudas o también crisis que originarían también mayor deterioro y acabarían también con el fallecimiento de la persona. Estas trayectorias son importantes de conocer para hacernos una idea de cómo vamos a encontrarnos la enfermedad en esa persona y cómo debemos planificar los cuidados para abordar todo lo que vaya apareciendo de la mejor forma posible según el momento evolutivo en el que estemos. Y eso va a ser muy importante. Las enfermedades oncológicas siempre se han caracterizado por poder tener un pronóstico un poquito más predecible. Sin embargo, las enfermedades avanzadas de órgano o la pluripatología anciano frágil a veces es más difícil y podemos encontrarnos trayectorias de final de vida con necesidades paliativas de un poquito más tiempo, un poco más prolongadas, ¿no? O con más incertidumbre. Pero esto, como os digo, es muy importante. Llevamos unos años en las que el estudio de estas trayectorias y el abordaje global y la planificación de cuidados en estos contextos son muy importantes para abordar el final de la vida de las personas, para aumentar su bienestar y sobre todo, pues, valorar sus necesidades paliativas y tratar de cubrirlas. A raíz de esto se ha estudiado muy bien en estos contextos de trayectorias de enfermedad avanzada qué pacientes se beneficiarían de una detección de necesidades paliativas y de un abordaje integral de esas mismas necesidades. El Instituto Catalán de Oncología, el Instituto ECO, que es el que ha desarrollado la herramienta NECPAL, que ahora os vamos a contar y que seguramente la conozcáis, pero que vamos a ver ahora en conjunto. Bueno, pues ha hecho estudios en los que se han visto que, fijaos qué porcentaje tan alto, entre 1,3 y 1,5% de la población general, dependiendo de las tasas de envejecimiento de la población, ya entraría en una situación en la que las necesidades paliativas van a ir apareciendo y es muy importante conocerlas para abordarlas. Eso supondría un 1% de población atendida por equipos de atención primaria y subiría un 40% en hospitales de agudos y, fijaos, un 70% en centros sociosanitarios o de un 30 a un 70% en centros residenciales, con lo cual conocer estas personas que van a ser candidatas a hacer un estudio de necesidades paliativas y una planificación es muy importante. A mí me parece que es algo que debe estar siempre un poco en el enfoque de la atención de estas personas.
¿Y por qué? Porque los cuidados paliativos han demostrado a lo largo de décadas que son un modelo de atención que va a mejorar la calidad de vida de las personas. En términos de calidad de vida, en términos de eliminar sufrimiento global, abordaje sintomático, pero también abordaje integral en pacientes con enfermedades avanzadas y con pronóstico letal a corto o a medio plazo. Deberíamos tratar de controlar el dolor, el sufrimiento, otros síntomas que vayan apareciendo y hacer un enfoque multidimensional, como iremos viendo a lo largo de estas sesiones. Los cuidados paliativos, como sabéis, y muchas veces lo hemos comentado, no van a adelantar la muerte, pero tampoco la van a retrasar. O sea, no tratan de entrar a esa dimensión. La muerte llegará pues, cuando llegue por la enfermedad, pero sí que vamos a intentar normalizar ese proceso de muerte y sobre todo hacer un enfoque global que intente hacer un aumento del confort de esas personas que más van a necesitarlo en esos momentos. Integrarían todo tipo de aspectos psicológicos, espirituales, sociales y sobre todo pondrían el foco de luz no en la muerte, no en mirar la muerte, ¿no? Que es importante mirar la muerte, pero sobre todo en ver la vida, ¿no? Hasta que esa muerte llegue en una enfermedad avanzada, tratar de poner el foco de luz en potenciar las capacidades de la persona y su bienestar durante el tiempo de esa enfermedad, que ya estamos ante una enfermedad avanzada, ¿no? que se va a presentar. Y también muy importante en cuidados paliativos un apoyo no solo al paciente y a esa trayectoria tan importante de su vida, sino también a la familia, que va a ser cuidador principal durante a veces muchos años, ¿no? Imaginaos un cuadro de demencia o un cuadro de enfermedad de órgano avanzada, pues un cuidador principal va a estar a su lado y va a ser una pieza clave en toda la atención, en esta atención integral. Con lo cual aparece el instrumento NECPAL. Este instrumento aparece hace aproximadamente unos 10, 11 años y básicamente un poco la filosofía es valorar lo que se estaba haciendo en otros países, principalmente en Reino Unido y en Escocia. Habían desarrollado una serie de indicadores que serían los gold standards en los que se había empezado un poco a valorar que los cuidados paliativos tienen un ámbito de actuación mucho más amplio que las enfermedades oncológicas, ¿no? Entonces, nos estábamos dando cuenta de que realmente hay muchas enfermedades avanzadas de órgano que también tienen una trayectoria de final de vida a la que no estábamos prestando mucha atención porque estábamos metidos en esa vorágine de pedir pruebas, de reagudizaciones, de mandar al hospital. Entonces, nos damos cuenta de que es una enfermedad avanzada y que, al igual que las enfermedades oncológicas, se van a beneficiar de unos cuidados paliativos, de una atención paliativa. Entonces, vamos a mirar esas enfermedades y vamos a ver qué necesidades se presentan en cada momento, cómo abordar esas necesidades, cómo detectarlas, para que esas personas también se beneficien de una atención paliativa de calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces, lo comentábamos con Isabel ahora, estamos viendo que los cuidados paliativos o la atención paliativa a veces llega tarde, ¿no? Más tarde de lo que nos gustaría. Y luego, cuando echamos la vista atrás, vemos, bueno, pues es que este paciente que veíamos que ya se estaba deteriorando, sí que se hubiera beneficiado de un abordaje un poquito más integral o de una atención paliativa un poquito precoz. Vale, entonces este proyecto, esta herramienta NECPAL, lo que hace es un poco tratar de detectar esa población que se beneficia de esta atención paliativa. Y esa es un poco la historia evolutiva. Van estudiando los ítems que ya estaban desarrollando también en otros países y en base a ese estudio, pues
adaptan culturalmente a nuestro medio esos ítems y hacen una herramienta NECPAL que sale en el 2011 como versión 1.0 y que luego se va desarrollando hasta la versión 4.0, que es lo que tenemos actualmente y que aporta un plus, que os hablará ahora Dani de ello, el doctor Ramos, hablando un poco acerca también del factor pronóstico que hasta ahora no se había contemplado en el instrumento NECPAL. Con lo cual, ¿para qué sirve este instrumento? Pues sería una identificación de los enfermos que se van a beneficiar de una atención paliativa integral. Una vez que identificamos a esas personas, debemos hacer un enfoque paliativo aplicando 6 pasos, que ahora hablaremos también de ellos, para una atención paliativa de calidad, pero que tengáis muy claro, y eso me gustaría que fuera uno de los puntos que os quedara claro en la sesión de hoy, que en ningún momento vamos a contraindicar ni a limitar tratamientos específicos de esa enfermedad, si esos tratamientos están indicados y nos van a mejorar la calidad de vida de esa persona en ese momento. Es decir, hemos pasado el real cambio en los últimos años ha sido pasar de un enfoque dicotómico en el que encontrábamos que el tratamiento curativo ocupaba esta trayectoria. Pongo todos los tratamientos, todo el arsenal terapéutico y cuando ya veo que no tiene remedio, paro mi enfoque curativo y entra en el enfoque paliativo. Se ha visto que eso ahora mismo debería ser cambiado por un enfoque en el que pudieran coexistir ambos abordajes, es decir, dentro de una trayectoria de la enfermedad puedo aplicar medidas terapéuticas efectivas para una insuficiencia cardíaca, un tratamiento de un paciente oncológico, pero simultáneamente si esa persona tiene una necesidad de atención paliativa, también puedo añadir ese enfoque paliativo, ¿vale? Incluso llegando a coexistir ambas atenciones, no contraindica una la otra. Entonces, bueno, las medidas de atención paliativa serían implementadas por cualquier equipo en cualquier servicio de salud. La atención primaria ya sabéis que pivota mucho porque es un poco el estamento de salud que va a estar en contacto con esa persona en primer lugar y con una continuidad, con lo cual esa detección de necesidades paliativas bueno, pues es muy oportuna en atención primaria. El que nosotros detectemos unas necesidades paliativas no quiere decir que esas necesidades sean tan complejas como para ser abordadas por un equipo de cuidados paliativos, sino que las necesidades paliativas se pueden abordar dentro de la atención primaria de salud y si la complejidad de esas necesidades requirieran una atención en otro ámbito de salud o una coordinación entre niveles, pues ya se aplicaría, ¿vale? Con lo cual, esas serían un poco el enfoque del instrumento NECPAL. Con lo cual sería un instrumento de cribado, de identificación de personas con necesidades de atención paliativas y que eso nos serviría para hacer nuestro plan de cuidados. Pero lo que os comentará en la segunda parte de la sesión el doctor Ramos sería esa nueva aparición, es lo que nos aporta la NECPAL 4.0, que sería ese enfoque pronóstico. ¿Y cuáles serían esos 6 pasos hacia una atención paliativa integral y de calidad? Pues lo primero, identificar esas necesidades de las que estamos hablando, que son necesidades multidimensionales, físicas, psicológicas, espirituales, sociales, de mejoría funcional. Practicar un modelo de atención impecable, de excelencia, ¿no? Elaborar en base a esas necesidades un plan de cuidados o un plan terapéutico que intente abordar en la medida de lo posible todas esas necesidades que van a ir surgiendo y también identificar no solo las necesidades, sino las preferencias y los valores del enfermo, que en atención primaria muchas veces son conocidas por el equipo que conoce al enfermo, a la persona desde hace años, pero que muchas veces en este momento tan importante de la vida de una persona va a ser muy necesario hablar de ello, ¿no? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué quiere la persona? Sentarnos un poco a ver
qué es lo que realmente quiere, porque a lo mejor yo le estoy derivando cada día a que le controlen su insuficiencia cardíaca, a que le pongan el seguril intravenoso, y lo que él realmente quiere es estar en su casita y, bueno, pues pase lo que pase, estar acompañado de su familia, con lo cual el enfoque va a venir muy determinado por esas preferencias y valores del enfermo. Involucrar, como decíamos antes, en ese enfoque y en esas preferencias a la familia y al cuidador principal, porque va a ser también una pieza clave de todo este enfoque integral, y realizar una gestión de caso en cada momento evolutivo del proceso, ¿no? de la trayectoria. ¿Y para qué nos sirve el instrumento NECPAL? Pues nos sirve, por lo que decíamos antes, para contraindicar medidas de control o medidas terapéuticas curativas que pueden ser útiles en un momento de esta trayectoria y que no podemos, porque aparezcan unas necesidades paliativas, renunciar a ellas. Y tampoco nos sirve, como decíamos antes, para definir un criterio de intervención de equipos específicos de cuidados paliativos, porque esa intervención va a venir más determinada por el grado de complejidad de cada caso en cada momento, ¿no? Habrá momentos en los que haga falta coordinarnos con un equipo específico de cuidados por una situación crítica, y habrá momentos que las necesidades paliativas se aborden en el ámbito asistencial de atención primaria, ¿vale? Bueno, pues ¿cuáles serían subsidiarios del instrumento NECPAL? Pues lo que ya conocéis: enfermedades crónicas evolutivas avanzadas, pues que son realmente muchas veces nuestro día a día: enfermedades oncológicas, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad hepática crónica avanzada, todo tipo de enfermedades neurológicas degenerativas en los ámbitos que también conocéis: esclerosis múltiples, enfermedad motoneurona, ictus graves, pacientes con demencia, pacientes geriátricos en situación de fragilidad, o pacientes hospitalizados con hospitalizaciones frecuentes que por otras causas estamos encontrando una fragilidad o una complejidad mayor de la esperable. ¿Y cómo utilizaríamos el instrumento NECPAL? Pues tendríamos nuestro listado de pacientes que nos parecen subsidiarios por estas características que hemos visto. Elegiríamos a los pacientes con una enfermedad crónica avanzada que viéramos especialmente afectados y pasaríamos la herramienta, que ahora vamos a desglosar poquito a poco, ¿vale? No me voy a alargar porque la herramienta yo creo que sí que la conocéis, pero vamos a ir viendo los grandes bloques que van a ir apareciendo. Se centraría en una pregunta sorpresa que ahora veremos, y luego unos bloques de parámetros que ahora los vamos a ir viendo también. ¿Quién y dónde? Pues profesionales del equipo de atención, que sobre todo es importante que conozcan bien al paciente, porque el tipo de preguntas, muchas veces la utilidad va a basarse en ese conocimiento del paciente, ¿no? Se puede pasar en atención primaria, pero también en cualquier servicio, sistema de salud, en residencias sociosanitarias, en residencias de ancianos, sobre todo en equipos de atención a pacientes con enfermedades a personas con enfermedades de este tipo. Habría una pregunta sorpresa, y una vez que esa pregunta la contestemos, habrá tres bloques. Un bloque que sea de elección, demanda o necesidad paliativa, que es muy cortito. Un bloque de indicadores generales de severidad y progresión de la enfermedad, que van a ser parámetros nutricionales, funcionales, parámetros de uso de recursos o de necesidad de uso de recursos, y otro bloque de indicadores clínicos específicos en función del tipo de enfermedad ante la que nos encontremos o de enfermedades ante las que nos encontremos, ¿vale? La pregunta sorpresa ha demostrado que, bueno, pues que tiene bastante fiabilidad
si la contesta el equipo de atención que conoce a ese paciente. Por eso os decía que es importante el conocimiento del caso. Es una pregunta intuitiva, pero que integraría un poco a grandes rasgos lo que nos parece o lo que clínicamente nos parece que está pasando, ¿no? que esa persona está viviendo, ¿no? Le sorprendería que este paciente muriese en los próximos 12 meses, ¿no? Entonces, muchas veces sí que lo hemos pensado, pero no lo hemos verbalizado así, ¿no? Entonces, si no nos sorprendiera que esa persona falleciese en el próximo año, ya pasaríamos un poco a ir respondiendo los otros bloques, ¿no? Entonces, si la pregunta sorpresa, que es la primera, nos pareciera negativa, pasaríamos a seguir con los siguientes bloques. El segundo bloque sería elección, demanda o necesidad. Es decir, el paciente con una enfermedad avanzada o su cuidador que le conoce nos ha dicho alguna vez, nos ha hablado de cuidados paliativos o medidas de confort o rechazo a algún tratamiento que en ese momento parece extraordinario para el paciente, ¿no? O parece que no va a ser útil. Bueno, pues esa cosa que a veces pasa, ¿no? Es que otra vez al hospital o tantos ingresos, bueno, pues eso es una pregunta que también nos hace pensar que estamos ante una situación de inicio de necesidades paliativas, o porque alguien del equipo de atención o de los diferentes equipos que atienden a la persona crea que se va a beneficiar de medidas paliativas o de una atención paliativa. Ese sería el segundo bloque. El tercer bloque serían indicadores clínicos generales de severidad y progresión globales, ¿vale? Que pueden ser marcadores nutricionales. En los últimos meses, un deterioro de la albúmina por debajo de 2,5, una pérdida de peso de más de un 10% o una impresión clínica que esa persona está deteriorando su estado nutricional y no es por una causa aguda o reversible, bueno, pues ahí tendríamos que marcar también ese detector, ¿no? El marcador nutricional. Marcadores funcionales que nos hablarían de una severidad por un Bartel o un Karnofsky en un límite ya muy bajito, una dependencia severa, o una pérdida de 2 o más actividades de la vida diaria en los últimos 6 meses no debidas a una causa aguda, ¿vale? O una impresión clínica de un deterioro progresivo e irreversible, ¿vale? Ese sería otro indicador general. Otros marcadores de severidad o fragilidad extrema, aparición de síndromes geriátricos o síndromes úlceras estadio 3 o 4, infecciones con repercusión sistémica mayor de 1, las más frecuentes por neumonías por aspiración, infecciones de orina graves, cuadros confusionales agudos, disfagia persistente o caídas de repetición. Entonces, marcaríamos, si hubiera dos de ellos, señalaríamos también este marcador. Otros indicadores, el uso de recursos, 2 o más ingresos en el último año o la necesidad de cuidados complejos o intensos o continuos, bueno, pues también serían otro de los marcadores generales. 2 patologías avanzadas concomitantes o más, también sería otro marcador que también lo vemos con frecuencia en la población pluripatológica, o la presencia de distrés emocional no atribuible a otras causas, ¿vale? Todos esos serían ya indicadores clínicos generales de severidad y progresión que nosotros iríamos marcando. Otros, ya sería esto otro bloque, indicadores clínicos específicos de severidad ya por patologías. Si estamos ante un caso de insuficiencia cardíaca, un caso de enfermedad pulmonar crónica, en ese caso tendríamos que ir al ítem que tenemos para ver qué indicadores se nos muestran como enfermedad crónica avanzada, ¿vale? Entonces, iríamos marcando en esos ítems, que ahora os pongo un poco todo, que no os quiero aburrir, ahora os pongo un poco la herramienta para que veáis, pero esos ítems de cada enfermedad lo que nos marcaría es que estamos ante una enfermedad de órgano avanzada o una enfermedad oncológica avanzada. Entonces iríamos marcando los ítems que nosotros viéramos positivos, porque cuando nosotros pasemos la herramienta completa vamos a tener un NICPAL
con un número determinado de positivos que nos va a indicar también, como os contará ahora el doctor Ramos, un poco el pronóstico, que va a ser una utilidad importante a mayores de la herramienta. Entonces, bueno, pues básicamente un poco esta es la herramienta, que aunque os lo he contado yo un poquito rápido y de forma minuciosa, no se tarda mucho en pasar, porque si conoces a la persona, realmente muchas veces las respuestas son rápidas, ¿no? Entonces, bueno, pues iríamos un poco marcando todo eso y lo que os digo, la utilidad para luego hacer un plan de cuidados integral y un plan de abordaje de esas necesidades paliativas. Y ahora os dejo con el doctor Daniel Ramos para hablar un poco de esa segunda parte. Perfecto. Bueno, a ver. Hemos hablado de la herramienta NECPAL. En primer lugar, gracias al colegio por plantear esta jornada muy interesante, ¿vale? Y a Paula Álvarez, que ha hecho una exposición muy clara de lo que es la herramienta. Hay que decir que la herramienta está en el proceso asistencial integrado que tenemos en Castilla y León sobre cuidados paliativos, y tenemos en Medora también en las guías asistenciales un acceso, si queréis indagar a partir de hoy, a la herramienta. Bueno, ¿qué es interesante de esta herramienta? En primer lugar, la posibilidad de tener un listado en cada área, en cada equipo, en una residencia, de pacientes con necesidades paliativas identificados, pues es un reto dentro de una organización sanitaria, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? Yo creo que es lo importante el uso que le podemos dar, ¿no? Al margen luego de la complejidad, como ha dicho Paula, ¿no? Del enfermo, ¿no? Bueno, fijaros que las condiciones de prevalencia, como se han dicho, son altas en general, ¿no? Más de un 1% de la población, ¿vale? Está integrada en estas necesidades potenciales, ¿no? Y tenemos que ir hacia esa mirada individualizada, ¿no? Que nos exige nuestro futuro, nos exige nuestra demanda social, nos exige nuestro cambio demográfico, porque vamos a enfrentarnos cada vez más al reto de abordar la cronicidad en el domicilio, que es donde entendemos la mayoría que el paciente es donde debe de estar el lugar más idóneo en función de los recursos que tengamos, por supuesto, ¿no? Pero tendremos que ir haciendo esa mirada de una forma diferente. ¿Qué es la utilidad? Bueno, lo ha dicho Paula, ¿no? La identificación precoz. Fijaros que en la primera transición podéis ver que ahí tenemos ya un modo de acercarnos a una población que podemos identificar cómo van cambiando esas necesidades, ¿no? Y al final podemos ir metiendo ya poco a poco la atención paliativa precoz y llegar a esa atención paliativa clásica de últimas fases, últimos momentos, ¿no? Donde ya el exitus pues está acercándose, ¿no? Y vemos cómo hay dos transiciones claramente delimitadas que nos pueden ayudar mucho a plantearnos estos cambios. El enfoque curativo, que es paralelo y es compatible con una identificación precoz, ¿no? Y un enfoque paliativo progresivo, que vamos incorporando en esa transición, ¿no? del enfermar y de la cronicidad avanzada que tienen nuestros enfermos y que nos permite el instrumento NECPAL, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido el reto? Bueno, pues buscar si esta herramienta que nos identifica a esta población nos puede ayudar en la estimación de un pronóstico, que siempre los pronósticos pues nos ponen siempre en una situación compleja. Con el cáncer es más fácil, nos ayuda a la enfermedad y a algunas escalas, pero con otras enfermedades es distinto, ¿no? Y bueno, pues
el equipo del ICO se puso en marcha a ver qué pasaba con esta herramienta, ¿vale? Y bueno, pues empezaron a estudiar, ¿no?, identificación, riesgo de deterioro o mortalidad, hacer un screening y estimaron si pudiera la herramienta dar datos sobre una mediana de supervivencia global a 2 años, ¿no? Bueno, publicaron una serie de artículos y encontraron con la investigación y hasta una tesis, como veis ahí, de la doctora Agnes, en una corte de 236 pacientes, cómo había claramente 3, digamos, medianas de supervivencia en función de los criterios que habíamos puesto como positivos o identificativos en el NECPAL. O sea, que eso ya en el análisis estadístico, pues estratificaron tres tendencias, por decirlo así, ¿no? ¿Qué analizaron? Pues los datos que tenemos, ¿no? Las preguntas sorpresa es fundamental, pero ¿cuáles son los criterios que al final son pronósticos siempre en el día a día? Bueno, el descenso funcional, el nutricional, la multimorbilidad, el aumento de usos de recursos y otros indicadores específicos, y analizaron un poco, ¿no?, cómo estos datos y estos parámetros podrían dar un pronóstico. Se hizo un análisis retrospectivo en un área de salud de Osona que tenía en torno a 1000 personas, ¿no? Y fijaros cómo claramente, en función de los números de factores, la línea rosa, entre 0 y 2 factores, tiene una supervivencia estimada, entre 3 y 4 factores positivos otra, y si tiene 5 o 6, pues fijaros cómo el pronóstico se deteriora a 2 años bastante, ¿no? Bueno, eso es muy interesante, ¿no?, que además podamos estimar un poquito el pronóstico de ciertas personas o ciertas poblaciones y poder empezar ya a actuar de una manera precoz y diferente, pues nos ayuda bastante, incluso en la toma de decisiones y en la invitación a planificar los cuidados. Pues aquí podemos ver cómo, en función de esos parámetros, si tiene 1 o 2 parámetros, podemos clasificar ya a los pacientes en un estadio 1 o NECPAL positivo. Si tuviera 3 o 4 parámetros, estadio 2 o NECPAL 2 cruces, y si tiene más de 5, ¿vale?, pues un estadio 3, que sería el peor pronóstico, ¿no? O sea que muy de manera práctica, esta herramienta ya nos puede estratificar en 3 grandes grupos pronósticos o de estadio evolutivo a la población identificada, con lo cual es un plus, un algo más en el día a día con nuestros enfermos, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esa aproximación pronóstica, ¿no?, en el día a día? Bueno, hay que utilizarlo con prudencia, porque no se hace a individuos en los estudios, ¿no? Es un pronóstico de estimación de poblaciones, ¿no? Siempre el carácter individual, ¿no?, siempre nos va a exigir, ¿no?, aparte de ese análisis y esa identificación, ¿no?, pues hacer una evaluación más cercana, más profunda, porque realmente luego ya el individuo en sí mismo, el paciente con sus características y sus evoluciones propias de cada patología, ¿no?, nos va a dar un pronóstico un poquito más diferente, ¿vale? Pero es siempre orientativo, ¿no? Nos va a dar un enfoque asistencial y nos hace reflexionar un poquito más. Yo creo que es una herramienta que nos da un plus a lo que decía la doctora Álvarez, de un matiz de una reflexión más profunda sobre ciertas personas que estamos atendiendo a una velocidad a veces desorbitada, y todos lo entendemos, ¿no? Que apenas podemos reflexionar con el enfermo, y que a veces nos lastima, ¿no?, la sensación de recibir la información de que ha ingresado varias veces, que sale, se deteriora, y es como que no podemos meternos, ¿no?, en esa dinámica. Yo creo que eso, el matiz de reflexionar, ¿no?, de poner en marcha un proceso de debate con el equipo y decir hacia dónde vamos con estos enfermos que tenemos, qué podemos hacer en un equipo de salud diferente, ¿no?, o por patologías o por grupos o en la zona rural. Yo creo que es muy interesante, ¿no?, a nivel de atención primaria, ¿vale?
Es bueno hacerlo regularmente porque las dinámicas van a cambiar y la enfermedad va a cambiar, pero sobre todo podemos tener una mediana de supervivencia, como veis, que en estadio 1 se estima que ese grupo, en general, tendría una supervivencia mayor de 38 meses. En el estadio 2, de más de 17 meses. Y en el estadio 3 estaríamos en 3-4 meses, ¿no? Quiere decir que si un tanto por ciento de pacientes los tenemos en estadio 3, no podemos esperar a que todo se desmorone, ¿no?, para intentar actuar, porque vamos a llegar tarde y seguramente el sufrimiento de ese enfermo y del familiar y el propio nuestro, que lo estamos percibiendo, va a ser mayor, ¿no? O sea que yo creo que nos da un plus de forma interesante. En la práctica asistencial, pues lo que ha dicho, ¿no?, es bueno hacer un listado de personas con enfermedades que tenemos, ¿no?, en este cupo, ¿no?, o en esta residencia. Haceros la pregunta, ¿no?, cuando veamos un paciente, ¿no?, pues lo veo justo, no me sorprendería. Conoces muy bien la evolución del enfermo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un servicio de urgencias no es el marco idóneo para hacer estas reflexiones, porque no conoces nada del enfermo, ¿no? Pero vosotros en atención primaria es el marco ideal, ¿no? Siempre vamos a buscar los parámetros que ha dicho la doctora Álvarez, y vamos a estimar el pronóstico y el plan de necesidades paliativas. Y tenemos la identificación y estimación pronóstica. Bueno, ya hemos finalizado nuestro proceso de atención individualizado, ya estamos haciendo algo diferente, ¿no? Hemos cribado y hemos estratificado, ¿no? Ahora tendremos que hacer algo más, ¿no? Porque si se queda ahí y no cambiamos nada, pues no sirve para tener un listado, ¿no? Bueno, pues en la etapa 2, ese diagnóstico situacional donde nos implica tener una valoración multidimensional y un plan de necesidades. Lo que estamos haciendo ya es individualizando en función del enfermo, ¿no?, según las dimensiones afectadas, síntomas que está afectando, incluyendo unas necesidades esenciales y el diagnóstico de la situación actual. O sea, ya estás dibujando, perfilando, ¿no?, la situación actual una vez que lo sacas ya del listado, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, ¿no?, de tenerlo en cuenta. En ese plan continuado, pues identificarías los valores y preferencias de esa persona, de la familia, invitas al debate, ¿no?, a planificar, a gestionar una futura atención, ¿no? Invitamos, que eso es importantísimo, ¿no?, de manera precoz a planificar el plan de voluntades anticipadas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, el educar, porque somos educadores al fin y al cabo, ¿no?, también a la población, a nuestros enfermos, ¿no?, de que no hay que esperar a que se nos muera un familiar o nos ocurra una desgracia para poder hacer esto, ¿no?, sino cuando ya empezamos a estar pues afectos de una patología crónica, podemos empezar a tener un debate con nuestro enfermo, que es un debate personal, que mejora la relación médico-paciente y del cual yo creo que todo el sistema sanitario se va a hacer repercusión, porque al final vamos a respetar, ¿no?, de manera precoz todo lo que va a decidir el enfermo, con la colaboración de todos vosotros, ¿no?, que es al final consensuar ese plan integral con su dimensión como ser humano, y nosotros le vamos a ayudar. Claro, pero tenemos que compartir el plan, porque si no se queda en un cajoncito y tal, pues no se sirve para nada y puede tener problemas luego si va a urgencias, si llega un compañero que no lo conoce, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante compartir ese resumen del plan, tener un gestor de casos en un centro de salud, en un centro residencial, a través de gestores de casos de enfermería. No sé, yo creo que en estos tiempos tendremos que modificar la forma que atendemos a la cronicidad, ¿no?, con gestores de casos, y mejorar un poco todo este mundo de pruebas, diagnósticos, especialistas, tratamientos. Yo creo que eso es importante y esto puede ser una base, ¿no?, consensuada, y tenemos en atención primaria digamos, un punto de partida muy importante, ¿no?, que al final también a todos nos implica, ¿no?, como equipos de soporte que somos nosotros, en coordinación con vosotros, con los de urgencias, etcétera. Yo creo que somos todos responsables de los enfermos en la medida de que los van a necesitar en función de la complejidad. Entonces, al final, es un posible ese cambio al final de la vida,
porque ahora mismo nos estamos debatiendo mucho en estas cosas, pero ¿somos capaces desde la medicina poder enfocar al enfermo teniendo el control de la situación de forma precoz? Yo creo que sí, ¿no? Con este modelo de atención individual que nos permite NECPAL, ¿vale? Es importante las etapas tenerlas claras, ¿no? Para hacer el modelo integrado hasta compartir toda la información y resumir ese plan para que se pueda hacer efecto. Y en las residencias, fijaros cómo es una herramienta habitual que debe ser de manera de usar con frecuencia, es necesaria, da la oportunidad de cambiar esa mirada hacia unos cuidados paliativos progresivos, es un cambio cualitativo, no esperar a que el anciano, por el motivo que sea, se deteriore y entonces ahí decidamos en estrés y con prisas, ¿no? Nos produce un stop, un pensar, un reflexionar, un mirar sus necesidades y ver cómo podemos adaptarnos, ¿no? Nos pone en marcha una oportunidad para la planificación, ¿no? Con ese debate, ¿no? Creo que es importante y tan bonito y tan necesario escuchar a nuestros mayores que están en las residencias, hoy más que nunca, que todos hemos sufrido lo que ha pasado, ¿no? Pero fijaros un dato que cuando hemos hablado con compañeros que han utilizado, que trabajan en residencias y utilizan NECPAL, en la pandemia, en las residencias, donde se ha hecho la identificación y planificación, ha facilitado la toma de decisiones y ha hecho que los finales de vida fueran más suaves en situaciones tensas, como fue la de ingresar, no ingresar. Ya se tenía hablado con muchos enfermos, con muchas familias, y en estas residencias, en estas situaciones, ha sido todo un poquito más suave, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenemos que normalizar esta forma de trabajar, yo creo que es un aspecto importante, y ayudar a las residencias y a los compañeros que trabajan en las residencias con los ancianos, ¿no? a que entre todos podamos dar ese ámbito de actuación, ¿no? Bueno, el pronóstico hay que tener cautela, ¿no? Siempre personalizando. Me gusta esta frase, no es un oráculo, como siempre nos preguntan, ¿no? ¿Te queda 3 días, 4 días, un mes? No es esa la labor, no vamos a acertar nunca. Es una brújula, nos ayuda a elegir el mejor camino, ¿no? Yo creo que la realidad del morir es individual, habrá que preguntar, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer en ese periodo corto, ¿no? Más corto o más limitado que tiene el enfermo, ¿no? Nos puede ayudar otros temas como la fragilidad, herramientas de fragilidad que hay, de complejidad que tenemos en el proceso de paliativos, que es el IDCPAL, que nos ayuda a ver en qué manera es complejo este enfermo o no, y nos puede ayudar a utilizar mejor los recursos en comunidades como la nuestra, ¿no? Y nos ayuda también pues, a todo lo que es la política pública sanitaria como modelo en un área de salud, ¿vale? Es un reto cambiar el modelo de atención a base de formación, como estamos haciendo hoy, formarnos, ver qué herramientas tenemos, qué podemos hacer, ¿no? Identificar y después qué recursos podemos ofrecer, pues es lo que hablábamos antes, podemos tener un listado, pero luego ¿y qué? ¿Nos quedamos ahí? Tendremos que innovar y modificar nuestra forma. Nos tendrán que ayudar con más recursos, desde luego, claro, porque si no va a ser muy complicado y estamos en un periodo difícil, ¿no? Donde si no se ponen los recursos, si no se planifica de otra forma, hay un sector de la población que va a envejecer, que van a vivir mucho, que van a necesitar muchos recursos sanitarios y si no los planificamos vamos a tener un problema muy serio, ¿no? Yo creo que todas las sociedades científicas deben de apoyar estos retos y estas formas de planificar nuevas situaciones, ¿no? El reto de incorporar cada vez más urgente, ¿no? Al paciente no oncológico que muere y acaba con mucho sufrimiento sin escuchar a veces sus voluntades, ¿no? Y sobre todo alejarnos de tomar decisiones en situaciones de crisis porque ahí vamos tarde y ya no vamos a poder conseguir ayudar a los enfermos, ¿no? Tenemos el cómo, nos supone un cambio dinámico, hay que integrar la atención, como lo hemos dicho, y el efecto no lo vamos a coger ahora, a corto plazo. Esto es un efecto que si empezamos ya a cambiar pequeñas cosas, en años venideros seguramente podremos mirar atrás y decir que bien lo hicimos, ¿no? Y que bien hemos ayudado incluso a todos nosotros que nos quedan, ojalá, ¿no? Muchos años, ¿no? Y podamos
entre todos, ¿no?, cuidarnos mejor, porque al final lo que diseñemos, lo que hagamos, lo vamos a recibir, ¿no? Y a veces es absurdo, ¿no?, plantear que en ciertos momentos la muerte nos va a llegar, la enfermedad crónica también, y vamos a necesitar de vosotros los más jóvenes, ¿no?, o de otros compañeros y de recursos, y estamos en un momento, yo creo que entre todos podemos avanzar. Bueno, hay bibliografía ya suficiente. Tenéis nuestros correos a través del colegio, estamos a vuestra disposición, ¿vale? Y yo creo que ahora toca el que participéis, ¿vale? Participéis y estamos para resolver todos los problemas, todas las dudas y entrar en un debate, yo creo que interesante, porque merece la pena, ¿vale? Isabel, te doy el paso. Muchas gracias, doctor Álvarez, doctor Ramos, Paula, Dani. Para mí habéis estado espectaculares, tienen que ser resumidas, pero la verdad que esto daría para muchos talleres. Yo creo que estamos en un momento difícil por la pandemia, pero ya previamente a la pandemia ya los centros de salud y los equipos de atención primaria pues necesitaban de una reestructuración del quehacer, ¿no? Porque yo me he dado cuenta de que es necesario, es una labor más y además es multidimensional, como habéis dicho, ¿no? Y que esa herramienta está en el Medora, me consta, y que yo la primera pregunta que os haría es ¿cómo veis? Y no desde la perspectiva de la pandemia, que sé que ha sido muy difícil. Yo estoy tremendamente preocupada porque llegué a un cupo nuevo y les ha pasado a muchos compañeros donde no conoces la dimensión de cada paciente, y entonces eso todavía me está preocupando mucho más, ¿no? Para poder eso, identificar, ¿no? Vosotros que trabajáis, porque coordina el equipo de cuidados paliativos de soporte de Valladolid Oeste, el doctor Ramos, y Paula le ayuda con los pacientes pluripatológicos crónicos, otra parte. Entonces, me gustaría saber qué es lo que vosotros habéis visto, si es posible, si hay algún dato que lo recoja la gerencia o lo recoja a nivel de consejería, de cómo utilizamos esas herramientas, de cómo, si realmente hay unas necesidades de 1,5%, no de 1,5% de necesidades de cuidados paliativos que llegan hasta el 70% en cuidados hospitalarios y en cuidados de residencias sociosanitarias. ¿Qué trabajo hemos hecho y qué hemos dejado de hacer en la atención primaria? Porque ahí nos plantearíamos cómo podemos llegar a establecer nuestra actuación como médicos de primaria para poder abordar este tema tan importante, ¿no? Dar calidad de vida a los pacientes, que paliativo no es sinónimo de muerte, sino paliativo puede tener muchos años de vida, ¿no? Y tenemos que ser muy prudentes, como ha dicho el doctor Ramos. ¿Cuál sería más o menos, si sabes esos datos, Dani, o cómo podríamos, cómo lo estamos haciendo? Bueno, yo creo que partimos de unos datos que, como siempre en estos sistemas de salud, pues no nos ayudan, ¿no? Porque la clasificación de crónico pluripatológico, los G típicos y tal, pues muchas veces fijaros que yo siempre me fijo en la estratificación que tienen y me aparecen enfermos que están en paliativos, que están muy malitos en el domicilio y salen codificados como G2 o G1, con lo cual ya empezamos a no tener unos datos de base importantes que yo creo que son necesarios para poder planificar recursos. Yo creo que es importante que debiéramos saber muy bien ante qué tanto por ciento de la población estamos hablando, ¿no? Con indicadores que registren bien, sea con ECPAL o sea otro tipo de indicadores, este tipo de tanto por ciento de población que tenemos que atenderlo de otra forma, para poder hacer un análisis y luego poder hacer o planificar recursos diferentes, estrategias diferentes, porque sacar protocolos a diestro y siniestro sin un análisis claro de lo que estamos pasando, de lo que necesitamos, bueno, pues alguna gente o algunas personas se quedarán a gusto, pero la realidad no es, porque no llegamos ninguno, ni nadie, ¿no? Encima con los traslados, la movilidad, lo que tú estás diciendo, esto es un mundo de locos ahora mismo, ¿no? Entonces, claro,
El papel lo aguanta todo, como se suele decir, pero el enfermo es el que sufre. Sufre la sensación de que el sistema no le ayuda. Sufre la sensación de que es un médico nuevo, lo que te supone organizar un cupo, que todos lo sabéis y lo sabemos, ¿no? Entonces, al final, claro, dar seguridad a un enfermo en un domicilio con un equipo de salud es brutal, pero nos tienen que facilitar muchas cosas. Y yo creo que hay que empezar por saber realmente, ¿no? Que tendremos muchos datos, ¿no? Pero alguien tiene que tener lucidez en esto para poner en marcha recursos que deben ser nuevos, que tenemos que estar abiertos a trabajar de forma diferente. La medicina de hoy en día, no tiene nada que ver como cuando fuimos residentes nosotros hace 40 o 15 o 20 años, ¿no? Y que yo creo que tenemos que estar abiertos a que el domicilio, los centros de salud tienen que tener otras dinámicas. La propia pandemia nos ha enseñado a trabajar de forma diferente y no ha pasado nada, ¿no? Yo creo que van por ahí las cosas. Sí, Verónica. Sí, vale. Pues nada, también quería agradeceros vuestra exposición, que nos ha ayudado mucho a poner un poco pies al tema de los cuidados paliativos en la práctica, ¿no? Que al final la herramienta que nos habéis mostrado pues, es muy útil, ¿no? para nosotros y, por ejemplo, pues los médicos jóvenes normalmente pues, tenemos también esa dificultad, ¿no? Que llegamos con muchas ganas de atender al paciente, bueno, constituye un reto, ¿no? Como habéis dicho, el llegar pronto a estos pacientes y no tarde, la identificación precoz de estas necesidades paliativas que a veces, pues, es complejo pues, a lo mejor al iniciar nuestra práctica clínica en la que estamos, pues, bastante motivados a hacer este tipo de atención, ¿no? Pero, pues, vamos pasando por diferentes cupos y a veces, pues, es muy difícil elaborar ese listado e identificar esas necesidades en algunos pacientes, ¿no? No sé si alguien de los asistentes también se anima a hacer alguna pregunta. Nosotros iremos leyendo las preguntas que vayáis haciendo para transmitírselas a los dos ponentes. Y vamos a ver. Hay una... ¿Me oís? Sí, aquí. Vale, es que pone muchas gracias, Paula Daniel, una herramienta interesante. Bueno, yo creo que es importante, aparte de interesante, y es una herramienta que tenemos que familiarizarnos con ella, porque sí que es cierto que cuando vemos un par de hojas, pero pasa como en todo, ¿no? Porque yo utilizo bastantes test, ya sabéis que mi tema es la urología, utilizo mucho en urología, pero se utiliza mucho en todo y es muy útil, ¿no? Cuando quieres hacer una valoración de ley de dependencia, pues tienes que utilizar unos cuantos test, el test de Zarit para el cuidador, te quiero decir que son herramientas que parece que aturullan un poco, pero que luego te ayudan, son más ayuda que otra cosa, ¿no? Dice, herramienta interesante, animar al colegio a programar más actividades. Yo creo que sí. Una cosa que me parece importante es, aparte de que, bueno, que estamos ya viendo y me creo que están trabajando compañeros en la consejería intentando lidiar cómo se va a organizar la agenda de atención primaria, que tiene que ser eminentemente presencial, por supuesto. Presencial para lo que hay que hacer, no para lo que no hay que hacer. Esto me gusta igual que lo que decís en no hacer, porque tenemos mucho presencial de lo que no hay que hacer actualmente y, sin embargo, presencial de lo que hay que hacer no. Entonces, a mí me gustaría, ¿no? Si me están escuchando, ¿no? La consejería, me gustaría que sí tener tiempo para hacer. Con mis pacientes pluripatológicos crónicos, con mis pacientes de agudo, que hay que explorarles a todos, nada se puede ver a través del teléfono. Entonces, yo una pregunta que os haría, vamos a ver, ¿cuánto creéis vosotros? Yo identifico un paciente con un problema, ¿no? En este momento yo estoy visualizando una persona que me ha debutado en un mes con una patología muy importante, con una anemia, probablemente tiene una neo, no tenía síntomas, porque ya yo estoy muy preocupada porque es un cupo nuevo en el que me ha estallado la pandemia del COVID, yo he podido atender todo lo que he podido y he visto mis crónicos en casa, en plena pandemia, llevo el Zambrana, o sea, yo he visto pacientes en vivo desde el momento cero. Entonces me estoy empezando a preocupar porque, claro, no me llega lo que tengo que ver y me llega lo que no tengo que ver.
que yo me lo puedo, como dice una compañera de la Socalenfi, ¿no?, de nuestra sociedad, dice, bueno, les podemos ver en el COVID free, ¿no?, tomándonos un café, ¿no?, con determinadas personas que también, vamos a ver, las enfermedades del alma también son importantes. Pero mi pregunta sería la siguiente, cuando identificas un paciente, sin aturullarte, ¿no? Me imagino que tendrías que tener un espacio de programada, unos 30 minutos, ¿no?, y poder valorar adecuadamente el paciente. Si no es posible valorarlo en el centro de salud, sería valorarle en el domicilio, ¿no? Entonces, claro, me temo que como tenemos la agenda sin techo, ¿cómo es posible hacer esto? De qué decir que lo hacemos, porque lo hacemos, pero también depende, no digo que los compañeros, yo pienso que la inmensa mayoría hace las cosas estupendamente como ellos creen y se van tranquilos a casa, menos mal, si no moriríamos todos, ¿no?, en un día. Pero ¿cómo te quedas tú si piensas que con eso es el tiempo suficiente? Porque estos pacientes necesitan, y necesitan también mucho hablar, y muchos que les informes y mucho que les expliques. Porque los paliativos no es el paliativo de decir, es que tiene un pronóstico de vida de un mes. Todos sabemos lo que es pronóstico de vida de un mes y yo cuando era como Verónica e iba a mis primeros pacientes, yo estuve visitando a una persona que me tocó en Suerte, en un pueblo de aquí, que yo le estuve visitando todo lo que tuve en mi sustitución, porque me pareció que era mi labor. O sea, yo tenía que ir todos los días a esa casa a ver qué hacían, la familia y qué hacían con el paciente. Entonces, te quiero decir que es una cosa personal, pero ¿cómo podemos ayudar a los compañeros para identificar y que no se aturullen y se agobien con esto? ¿Qué ideas podéis dar? Paula o Dani. Dios, Dani. Pues es que a mí me parece que el tema de la pandemia sí que es verdad que ha obstaculizado mucho las situaciones, ¿no? Y lo que dices, muchas veces nos vemos desbordados por circunstancias que al final nos han presentado de forma urgente, pero no son las más importantes, porque realmente esa situación importante muchas veces la estás dejando como algo secundario. Entonces, sí que es cierto, yo creo que lo que dices, yo creo que el primer paso es conocer que esta herramienta no va a ser un trámite burocrático que tengo que completar para completarlo me dura, sino que va a ser una herramienta que a mí me va a ser útil para hacer un plan de cuidados y no ir un poco al retortillo de la enfermedad. Y que si yo conozco esto y empleo un tiempo, que sí que es verdad que es tiempo, pero si yo empleo un tiempo en planificar lo que voy a hacer en una crisis, si la crisis se presenta, a lo mejor luego la crisis se presenta y salimos por peteneras, pero si yo empleo ese tiempo en haber detectado y en haber hecho un plan de cuidados y ese paciente se ha sentido atendido y siente esa confianza, probablemente luego las decisiones sean mucho más sencillas. Nos ha pasado, como decía Dani, en el tema de la pandemia, es decir, en una residencia en la que tú sin COVID has planificado y has detectado la fragilidad de cada paciente y lo que podrías hacer con cada uno de ellos si surge una situación como la que luego ha estallado, han surgido menos conflictos a la hora de tomar decisión porque tú eso ya lo tenías un poquillo trabajado. Sí que es cierto que yo ahora la situación la veo compleja por la sobrecarga global. O sea, en general hay sobrecarga en primaria, sobrecarga en hospitales, sobrecarga en urgencias. O sea, es una situación de no sé, de muchas veces vas como al trantrán de la circunstancia, ¿no? Sí que es cierto que si se detectan los casos más importantes o lo que preveas que se va a descompensar más pronto, por así decirlo, eso al final va a ser un ahorro de tiempo y yo creo que para las personas una confianza, o sea, es que yo lo que veo es que cuando alguien tiene una confianza con su equipo de atención primaria, luego va siendo todo mucho más sosegado. Lo bueno y lo malo, o sea, si entro en una situación de final de vida, ya lo he podido prever, ¿no? No sé qué pensáis vosotros o qué pensáis las personas que estáis oyendo la presentación. No, la gente no, yo creo que lo tienen todo muy claro o directamente, no sé, como estamos tan sobrecargados por todo lo que está suponiendo la pandemia,
que realmente, bueno, es una situación un poco extraña, ¿no? Porque el caso es que no estamos viendo, pero estamos trabajando más que nunca. Esta es la sensación que tenemos los compañeros. Yo tampoco puedo generalizar, ¿no? Pero realmente la gente, yo mira, lo que hago personalmente, porque no conozco el cupo, porque si yo hubiera estado en el cupo anterior, yo sabía, como dice Dani y dices tú, Paula, pues si el paciente realmente, o sea, yo creo que ya tienes como un sexto sentido, que sabes que el paciente te está requiriendo otra cosa o que puedes intuir que le pasa algo más, ¿no? En este tema, porque os quería preguntar, ¿no? ¿Quién detecta las necesidades? Habrá un equipo de atención primaria que incluso puede ser incluso el propio trabajador social. Ahora nos están preguntando y os voy a preguntar de ello. Entonces, el tema es eso, que las necesidades no solo las detecta el médico y a lo mejor puede hacerla, este instrumento también lo puede empezar aplicando la enfermera, ¿no? Porque las enfermeras están haciendo un trabajo en los domicilios espectacular. O sea, en la pandemia, de verdad que lo han echado todo, lo han echado todo, y yo por lo menos, yo puedo hablar de la mía, ¿no? Te quiero decir que ha sido, o sea, me ha ayudado un montón porque yo no conocía a los pacientes y cuando mi enfermera me decía, yo siempre decía, pásamelo, pásamelo. O sea, yo como he estado viendo presenciales, la venía por la tensión, ya que eso digo, pásamela, porque así la... Y veo a ver qué sentir tiene, ¿no? Porque también tienes que ver un poco cómo se expresan, ¿no? Los pacientes y qué quieren contar y qué no te quieren contar, porque ves todo, ¿no? Dice Leonardo, en las residencias yo sigo viendo gran resistencia a ese cambio de concepto de paliativos, no dejar de hacer. ¿Qué herramientas podría utilizar para invitar a ver a los cuidadores auxiliares a ver que ese paciente tengo que darle más? Como quieras, Dani, contesta. Bueno, es que es lo que estamos hablando. En las residencias, todos o los que conocemos el tema de las residencias, tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? Decir, ¿qué base formativa en paliativos tienen desde las auxiliares, enfermeras, a nivel médico, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, claro, si no tenemos formación, si no aseguramos unos mínimos de formación, por mucho que el equipo médico, sea un médico o una enfermera, explique, no te lo van a entender. Si un médico está muy formado en paliativo, pero su enfermero o enfermera no tiene formación, va a intentar ayudar, pero no va a estar al mismo nivel y va a haber problemas. O al revés, o que si el médico no tiene formación y el enfermero o la enfermera sí, pues va a haber conflictos. Con lo cual yo creo que lo importante y la clave es que la formación en las facultades y en todo lo que es el sistema de cualquier tipo de formación sanitaria tiene que mejorar. Tenemos que sentar unas bases para que luego puedas hacer grupo en una residencia, en un equipo, porque luego al final la gente quiere ayudar y se ha visto en la pandemia, si es que está claro. Hemos aprendido todos COVID, que no nos gustaba, ¿no? Y todo el mundo pues, se ha puesto a estudiar, a mejorar los cuidados. En las residencias todo el mundo ha querido cuidar, porque ha detectado la necesidad. Yo creo que sobre todo es formación, y como decía Isabel, pues yo creo que si no tenemos claro. Vamos, nosotros lo tenemos claro, ¿no? Si las gerencias o en la consejería no tienen claro que la cronicidad se va a llevar un presupuesto muy alto de los recursos, que la población va a ser muy alta la que tenemos que atender y que no podemos seguir con un modelo de proceso agudo, lo mando a urgencias y hago algo, ¿no? Sin tener tiempo de explorar, sin tener tiempo de organizar. Un trabajo sin organización no es eficiente y lo sabemos todo. Haces lo que puedes, te ponen 60, pero si pierdes el control y no lo organizas, eso es un modelo que a corto plazo va a hacer lo que pueda, pero a medio plazo es finito, se va a ir al traste, ¿no? Y esto yo creo que es lo que tienen que entender. La pandemia ha dado claro que atención primaria tiene que tener más recursos, que los pongan, que hay que contratar más gente, que los pongan, que hay que enamorar a la gente a hacer medicina de familia, pues que se haga, pero que se haga, que se pague, que se forme, que se le dé la calidad que se tiene. Lo que no podemos seguir es, como hace 40 años, pues parece que pedimos, nadie abre puertas y las cosas no se solucionan solas, normalmente van a peor. Bueno, es bien cierto. Yo creo que bueno, podemos animar a nuestros gestores, ¿no? Todo empieza con
como digo yo, tendrá que ser un matrimonio bien avenido, ¿no? Los gestores con los que trabajamos en la base, ¿no? Yo creo que nos tienen que escuchar un poco y yo creo que nos escuchan. A ver si nos escuchan. Yo quiero tener una vibración positiva, ¿no? Porque, claro, asusta mucho estar en el día a día y tener la sensación de que se te escapan cosas. Realmente siempre se escapan cosas, pero cuando tienes una sensación como ahora en la pandemia, que esto no lo habíamos vivido nunca, de que no controlas nada, o sea, de que no sé, es una sensación extraña, ¿no? Es una sensación extraña y ambivalente, ¿no? Y además con el riesgo que tiene, pues de que al principio no sabíamos nada y no sabíamos cuánto de gravedad podía ser esta enfermedad. Luego empezamos a ver que podía ser muy grave, porque al principio la gente decía, es mejor contagiarse. No, es mejor no contagiarse, porque el COVID ha dado para 2 congresos y muy amplios. Y el COVID tiene muchísima extensión, igual que cualquier enfermedad infecciosa, ¿no? Que puedan venir. Con lo que os digo es que tenemos que hacer una primaria donde haya tiempo para los crónicos. Yo le dije al doctor Simón que teníamos que tener los centros de salud y los hospitales preparados para los crónicos y para lo que es agudo y lo que viene emergente, ¿no? Que tendría que ser como de doble vía, ¿no? Y desde luego con recursos adecuados. Y no digo, por ejemplo, un equipo de primaria preparado porque ya sois vosotros. O sea, el segundo nivel está ahí en el hospital, que tendríais que estar más reforzados porque no se puede tener solo un equipo en un lado y otro equipo en otro, ¿no? Para asistir a tantos paliativos, ¿no? Se supone que sois para los paliativos de los últimos días, pero luego no es así. Luego no es así, porque también los que salen de un hospital y son paliativos, pero tienen un pronóstico de vida de un año y pico, también lo seguís vosotros. O sea, te quiero decir, no sé, tiene que verse desde, porque yo creo que nos tienen que ayudar, los gestores nos tienen que ayudar, o sea, tienen que poner recursos, tenemos que intentar gestionar el trabajo de una manera que sea eficiente y que estemos en determinada manera, que no veamos que perdemos el aire, sino que nos da tiempo a trabajar y a estar cómodos y estar en nuestra piel, no estar en una piel que no te la reconoces, ¿no? Cuando trabajas y como sensación de asustado, ¿no? Yo aliento a que la gente pregunte y que si no se ponga en contacto, el grupo de paliativos de la Sociedad Castellano-Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria lleva trabajando en el tema años, tiene una experiencia amplísima y solvente, han colaborado con el Grupo Nacional de Paliativos de la SENFIC, dan formación amplia, han hecho cantidad de cursos y siempre están elaborando proyectos, protocolos y demás, pero como dice Dani, o sea, los protocolos vienen bien, pero lo que hay es que implementarlos, hay que ponerlos en la actividad diaria y hacerlo fácil, ¿no? Y no sé si tenéis alguna cosita más que decirnos algo para animar un poquito más Creo que tenemos una pregunta aquí. A ver. Parecía que había una pregunta. Vamos a ver. Dice Mercedes, ¿cómo implicáis a la familia, hijos, por ejemplo, que no viven con ellos y que aceptan mal el deterioro? Eso es muy importante. Los pacientes, yo siempre digo que a partir de los 80 hay que tener todo atado y bien atado. Yo doy hasta, no quiere decir que de los 80 a los 90 que se puede vivir bien, feliz y con buena calidad de vida, pero yo creo que hay que planificar las cosas con tiempo y hay que llamar a las cosas por su nombre. Es cierto que se visualizan más las necesidades en domicilio precisamente por ver al hospital como una amenaza COVID. Bueno, eso es ahora, pero bueno, a la primaria siempre han acudido, ¿no? A la primaria se acudía y sí que te contaban estas cosas, ¿no? Y yo tenía en el otro cupo, yo tenía gente con las voluntades anticipadas. Yo las tenía porque ya me lo habían, ellos ya habían querido manifestarse qué querían hacerse y qué no querían hacerse cuando llegaran en una circunstancia de salud que no fuera la idónea. Entonces, ¿qué le comentáis a Mercedes? Sí que es cierto lo que comentas, Mercedes, el hecho de estar el COVID tan presente en nuestras vidas y en el recurso hospitalario ha hecho que muchas personas no se atreven ni a salir de casa, ¿no? ¿Y cómo voy a ir yo al hospital? Y al final, pues es que los enfermos crónicos al final a veces se han descompensado por ese miedo a llamar, a ir al hospital, ¿no? Y eso se está viendo, es una realidad. En cuanto al tema de la familia, yo creo que en paliativos siempre hemos hablado clásicamente del hecho de que se supondría un núcleo a tratar, pero el modelo de familia siempre
se está viendo, como dices, que nos estamos encontrando una persona con una enfermedad avanzada cuidada por un cuidador principal de su misma edad o 2 años menos, que también tiene alguna enfermedad crónica, ¿no? y que da todo lo que puede, pero que tiene un alto riesgo de claudicación. Y bueno, pues en base a ello, bueno, pues yo creo que el hecho de que los hijos puedan estar presentes en alguna de las visitas o tener una comunicación fluida con ellos, porque muchas veces también pasa que no están presentes, pero en el momento que se personan, la exigencia luego es mayor, ¿no? Es como esa impaciencia de decir, oye, que no habéis hecho nada estos meses y mi padre está peor, ¿no? Por desconocimiento y por un poco el hecho de aparecer en escena, ¿no? En ese momento. Entonces, a lo mejor también prever esas situaciones, incluyéndoles un poco pues, en alguna de las conversaciones si fuera posible, o a lo mejor hacerles partícipes de que la situación va avanzando, porque muchas veces el problema que tenemos es que detectamos una enfermedad y ahí nos anclamos, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, ¡pum! Lo que es ver más allá con ellos, ¿no? Esta insuficiencia cardíaca, aunque a ti te suena light, es una enfermedad mortal con un pronóstico de vida limitado, aún en el mejor de los casos puede llegar a 5 años, pero hay que prestarle atención porque las cosas se puedan poner feas, ¿no? Y en ese sentido ser claros para que luego no nos pille todo una decisión atropellada o es que ha tenido una parada cardíaca y vosotros no habéis sabido verlo, ¿no? Entonces, integrar un poco en el cuidado y en la planificación a la familia. Por eso era importante y sobre todo lo que ha dicho Dani al final de la presentación. Esto es un reto porque no vamos a cambiar la perspectiva de hoy para mañana y sobre todo en una situación en la que estamos casi de mudanza, ¿no? Con la pandemia. Pero sí que es un reto que nos tiene que hacer pensar y esa reflexión va a hacer que las cosas cambien. Yo estoy segura de que vamos a cambiar todos nuestra forma de hacer con recursos. Seguro que la planificación de los recursos viene también con ello, ¿no? Con la visión que estamos teniendo de que las enfermedades crónicas se están haciendo cada vez más presentes y cada vez van necesitando más recursos. Bueno, pues muchísimas gracias por la sesión. Quiero agradecer al colegio por habernos dejado dar esta sesión, a los doctores Ramos y Álvarez por esta exposición y a los asistentes a la sesión y a todas las preguntas que habéis hecho. El próximo jueves tendremos la siguiente sesión de claves en cuidados paliativos y será el día 29, también en el mismo horario. No sé si me parece que ha aparecido aquí una pregunta nueva, pero nada, es de agradecimiento. Así que nada, pues damos por concluida la sesión. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Muchísimas gracias, estupendos.